segunda de Pedro, capítulo 1, del 13 al 15, sería el texto que nos va a ayudar a hacer esta reflexión. Y dice tal cual así: me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularlos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, puedan ustedes recordar estas cosas. Palabra de Dios. Este es un texto que hace ya bastante tiempo lo había estado, vamos a decirlo, masticando de alguna manera, porque se me hizo muy interesante el aspecto del uso del término de la tienda. O sea, que San Pedro aquí lo menciona, al principio dice, me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, vamos a ver a qué se refiere, estimularlos con la exhortación. Y sigue repitiendo el término, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo han manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, puedan ustedes recordar todas estas cosas. Vamos primero al versículo 13, en donde dice, me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularlos con la exhortación. San Pedro empieza diciendo, me parece justo. Es decir, que todo lo que voy a explicar, San Pedro cree que es una injusticia si no se dice o si no se hace. O sea, que esto no es opción para nosotros, pues. Si no hablamos de esto y si no actuamos en consecuencia, porque no se trata solamente de hablar sobre esto, sobre lo que voy a explicar, estamos cometiendo una injusticia. Porque a San Pedro le parece que es justo hacer esto, decir esto. Dice, mientras me encuentro en esta tienda, ¿a qué se refiere tienda? El significado de tienda es la precariedad humana. Nuestra humanidad es precaria. Para ponerlo de una mejor forma, voy a citar el número 418 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada. Aquí voy a parar un poquito, porque sé que ustedes manejan también algunos temas de apologética y hay una cuestión bien interesante que siempre hay que entender, que es la concepción de la naturaleza humana para nosotros los católicos y para los protestantes es diferente. Ellos creen que el pecado original corrompió totalmente nuestra naturaleza humana. O sea, que nuestra naturaleza humana está completamente corrompida. Entonces, de ahí pueden entender por qué ellos también, desde Martín Lutero, porque ellos dicen que solamente la fe, ¿verdad? No las obras. ¿Por qué? Porque las obras, si vienen de nosotros y nuestra naturaleza humana está corrompida, no puede salir nada bueno del ser humano. Nosotros decimos no que está corrompida, sino quedó debilitada, afectada, herida. Vamos, que no es lo mismo estar muerto que estar herido, ¿ah? Y a la hora de aplicar esto en cuestiones de la fe es muy importante, sobre todo en cuestión del pecado, de la gracia, de la tentación, todo esto. Imagínate, si tú dices, disculpándome la palabra, si yo ya estoy fregado, yo no tengo nada que hacer. Simplemente creer, aunque soy un pecador. Como estás rendido delante del pecado. Diferente a decir, estoy herido, tengo una inclinación al pecado, porque mi naturaleza está herida. Es decir, que si yo no estoy con la luz de la fe y me proponen una obra buena y una obra mala, el ser humano va a elegir la mala. Estamos inclinados al mal.
pero no estamos condenados al mal, porque nuestra naturaleza no está totalmente corrompida, está herida. Entonces fíjate lo que dice aquí el catecismo. Digo, para los protestantes, evangélicos, etcétera, esto no es una crítica para ellos. Ellos es normal que crean en eso. Pero que un católico crea eso, siendo católico, pues el problema es para nosotros. Porque nosotros no creemos que nuestra naturaleza humana esté totalmente corrompida, sino herida. Fíjate lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo? El 418. Dice, 418 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas. Entonces fíjate, va a ser una descripción de lo que ocasionó el pecado original en nosotros como seres humanos. Nos debilitó las fuerzas. Quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia. Antes del pecado original, Adán y Eva conocían las cosas de otra forma. El pecado vino a traer ciertas limitaciones a las cosas de conocer, sobre todo conocer las cosas de Dios. Tenemos esas limitaciones, ¿va? Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Para Adán y Eva, por ejemplo, antes del pecado original, no era complicado saber la voluntad de Dios. Para nosotros, eso nos quebra la cabeza. Porque ya decía San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Ni siquiera, si tú estás haciendo el bien, eso no significa que es voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer el bien que Dios quiere. Y el demonio puede beneficiarse de que tú estés haciendo algo bueno, pero que no sea lo que Dios, el bien que Dios quiere. El ejemplo que siempre pongo es, ¿las madres aman a sus hijos? Sí, ¿no? ¿Eso es algo bueno o eso es algo malo? Bueno. Que los amen más que a su esposo, ¿es algo bueno o es algo malo? Malo. Malo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nos ha dado unas prioridades, un orden en donde para un casado no hay alguien, solamente Dios está por encima de tu esposo o de tu esposa, ni los hijos. Ya no se diga ni tu mamá, ni tus hermanos, nadie. Evidentemente hablo de bien casados, ¿verdad? Porque está el sacramento. Entonces fíjate cómo muchas mamás pueden estar amando más a sus hijos que a su esposo, y también a los esposos en cuanto a los hijos, y ellos estarse tranquilos porque decir, bueno, Dios quiere que ame a mis hijos. Sí, pero quiere que los ames con orden. Y el primero es tu esposo, el primero es tu esposa. Y no me dirán que no. Cuando los esposos, o la mamá o el papá, aman más a los hijos que a ellos mismos, tarde o temprano empiezan a haber broncas y pleitos en casa. Fíjense cómo el demonio mete la cola por no tener ese orden. Pero ese orden es porque nuestra naturaleza humana está debilitada. Nos cuesta mucho saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos dejó sacramentos, oración, tantas otras cosas para empezar a discernir. Porque nosotros, de golpe y plomazo, ¿podemos saber lo que es la voluntad de Dios? No. Es bien complicado. Lo más sencillo diríamos, pues lo que quiere Dios es que elijamos siempre el bien y no el mal. Espérate. Pero es que si te ponen dos bienes, ¿cuál es voluntad de Dios? Estamos claros que Dios no quiere que hagas el mal. Pero entre dos bienes, Dios elige uno de esos dos bienes. Pues mira, el pecado original, como consecuencia del pecado original, dice el catecismo, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento. El sufrimiento no fue creación de Dios, fue producto a partir del pecado original. Fíjense, una de las grandes diferencias, yo nunca vi esa película,
Creo que se llama María de Nazaret, una cosa de esas. Y me dicen que en esa película la Virgen tiene dolores de parto. Es una equivocación teológica, al menos para nosotros los católicos, porque si la Virgen fue preservada de las consecuencias del pecado original, el parto de la Virgen no tuvo dolor. O sea, el sufrimiento viene a partir de las consecuencias del pecado original. Eso no estaba en la agenda de Dios. Dice el catecismo, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Al dominio de la muerte. Y en este sentido, no es el tema, pero les doy, por ejemplo, un dato teológico. Es más, se los voy a hacer a nivel pregunta, a ver qué tan filosos andan. ¿La Virgen murió o no murió? No murió. Levante la mano los que dicen que no murió. Sí murió. ¿Sí murió? A ver, levante la mano los que digan no murió. Los que digan que sí murió. Pues bien, la Virgen María sí murió. Sí murió. Lo que fue diferente, ojo, porque automáticamente los que dicen, pues no, yo me sé hasta esa canción que dice niña que no murió. No, pues está equivocada esa letra. La Virgen murió. Lo que fue diferente en la Virgen fue que no conoció la corrupción de su cuerpo. Su cuerpo fue elevado al cielo, ¿verdad? No van a poder encontrar la tumba de la Virgen en ningún lado. Digo, hay una parte, pero no van a encontrar los restos, vamos a decirlo así. En ellos la resurrección del cuerpo se adelantó por las gracias que Dios le dio desde toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, aquí eso es bien importante. Pero la Virgen sí murió, pero no conoció la corruptibilidad de su cuerpo, que fue lo mismo que el Señor. Imagínate que la Virgen no hubiera muerto y su propio Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, claro, en su divinidad no murió, pero en su humanidad sí murió. Si algo tiene la Virgen es que siempre está asociada a los misterios de Jesús. Y si se murió Jesús, con mayor razón ella. Pero el cuerpo de Jesús conoció la corruptibilidad. ¿Se corrompió? No, resucitó. Su cuerpo está resucitado. Entonces, fíjense esta parte. Pero de ahí en más, fuera de la Virgen, toditos, nos vamos a hacer polvo, ¿no? Toditos. O nos momificamos, pero nuestro cuerpo va a tener la muerte y alguna corruptibilidad del cuerpo. E inclinada al pecado, y esto es lo más fuerte que dejó el pecado original. La inclinación del pecado. Y esa inclinación del pecado se llama concupiscencia. Apréndense bien esa palabrita. La concupiscencia, porque es donde vamos a entender el tema. O sea, el pecado original, esa herida que les digo, que dejó nuestra naturaleza humana, esa herida de estar inclinados más al mal que al bien, se llama, ¿cómo? Concupiscencia. Bien, voy a poner 2 ejemplos de esta parte que dejó la concupiscencia en la Sagrada Escritura. En el libro de la Sabiduría, en el capítulo 9, del versículo 14 al 17, dice así. Me voy a ir desde el 13. Sabiduría, capítulo 9, del versículo 13 en adelante. Dice, pues, ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? O sea, fíjate lo que está diciendo, este libro lo escribió Salomón. Fíjate lo que está diciendo Salomón. Exactamente lo que te acabo de decir hace unos minutos. ¿Qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Los pensamientos humanos son mezquinos. ¿Por qué? Porque los pensamientos humanos están afectados por la concupiscencia. Los pensamientos humanos son mezquinos y nuestros proyectos caducos. Tienen fecha de caducidad.
¿Por qué tienen fecha de caducidad? Gracias a la concupiscencia. Pues el cuerpo mortal oprime al alma. Y la tienda, fíjate que usan el mismo término, y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. Más adelante voy a explicar un poco esto de que el cuerpo mortal, nuestro cuerpo, oprime al alma. Porque nosotros los seres humanos somos cuerpo y alma. ¿Ya? Pero bueno, lo voy a decir más adelante. Esa es una primera cita. La segunda cita, Romanos 7, del 14 al 25. Yo no entendía por qué desde adolescente esta era una de mis citas favoritas. Bueno, la verdad que sí tendría que saber, ¿verdad? Porque veía cuántas veces yo caía sin querer caer. Y esa frustración de decir, ¿por qué caigo en las cosas que no quiero caer? Dice San Pablo. Permítame. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado, a la concupiscencia. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Aquí, ojo, él no está quitando la responsabilidad, sino está corrompida totalmente la naturaleza humana y pues todos los pecados que cometo no son culpa mía, son porque mi naturaleza está herida. No. Aquí está hablando de la frustración que tiene por ese deseo de querer hacer el bien y a veces hacer el mal. O sea, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. O sea, evidentemente un pecado es mucho más grave cuando tú lo haces con dolo completamente. De hecho, si no hay plena voluntad, ni siquiera es pecado, o sería, si acaso, pecado venial. Pero aquí la cuestión está en que si nos revisamos bien, vamos a entender que muchos de los pecados en los que caemos, nosotros somos los primeros que no queremos caer. O sea, de esas veces que tú caes y tú dices, ¿por qué volví a caer en esto si yo soy el primero que no quiero caer en esto? Es esta la experiencia de San Pablo, la frustración de decir, es como que dentro, en mi carne, hubiera una ley de muerte, ¿no? Que me inclina siempre más al mal que al bien. Pues esto es básicamente la concupiscencia. Podía poner más textos, pero creo que con esto nos vamos a aclarar. Esto es sumamente importante, primero, ¿para qué? Para entender que aquella frase que nos dijo el Señor, sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Esto lo tenemos que tomar tajantemente, porque generalmente, sobre todo aquellos que tengan ya más tiempo en la iglesia, hay ciertas tentaciones en donde, porque tú sabes más, inconscientemente te crees más seguro en ti mismo, ¿eh? Y esto es peligrosísimo. De hecho, decía el cura de Ars que Dios, en su sabiduría, a muchos que los ve creciendo, llega un punto en donde si no los ve con la humildad necesaria, les deja darse unas caidotas, así como subiste, señora, y unas humilladotas, y eso agarra a quien sea, sacerdotes, obispos, de los que sea. Entonces tenemos que cuidar muchísimo esta parte.
el Papa Francisco, creo que fue en Bolivia, en una reunión con los religiosos, les decía: nunca se les vaya a olvidar de dónde los sacó el Señor, como David, de atrás del rebaño. Porque nuestra concupiscencia muy pronto se confía en sí misma. Ya tienes tantos años en el grupo y ya sabes tantas cosas, etcétera, y de boquita decimos: no, yo no soy mejor que nadie. Pero tú sí te lo crees que eres mejor que los demás. Tú sí te crees más bueno que los demás. Tú sí te crees más sabio que los demás. Cuidado. Que tu concupiscencia que tienes impresa en tu carne, el día de mañana el Señor te quita su providencia y vas a dar el trastazo. Y desafortunadamente yo les puedo decir que grandes personas en donde se les admiraba, etcétera, dieron el trastazo. A mí no me escandaliza. A mí no me escandaliza. Sin mencionar nombres, ¿verdad? Yo viví mucho tiempo en Miami y a un sacerdote muy seguido allá lo encontraron en una playa con una mujer, etcétera. Está mal, pero ¿me voy a rasgar las vestiduras? No, cualquiera de nosotros puede dar un mal paso, cualquiera, en todos. El mismo Papa Francisco, explicando la obra de misericordia de visitar a los presos, él les dice: ojo, el Señor no dijo que visitáramos a los presos, no a los presos injustamente presos, a esos con mayor razón, pero cuando dice presos, a los presos que son culpables también. O sea, ¿tú visitarías al que mató a tu hija? El Señor dice: si el que no da misericordia no va a recibir misericordia. Y si tú no visitas por misericordia, porque es un acto de misericordia ese, no vas a recibir misericordia. Y dice el Papa Francisco: ¿y en dónde se basa eso? Que es tan loco. ¿Cómo visitar a los verdaderos criminales? Dice: para que puedas entender esta obra de misericordia, entiende una cosa. Tú no estás capacitado para cometer lo mismo que ese criminal. El que diga que no es un mentiroso. Mira, a mí por aquí no me pasa violar a una mujer, ni por aquí me pasa. Pero si me dan un contrato y me dices: por $3 millones me firmas que nunca vas a violar, oye, cuando veo mi concupiscencia digo: pues ni me pasa por aquí, lo más seguro es que no lo voy a... Pero basta que me desampare un poquito el Señor y mi concupiscencia hace eso y hasta cosas peores. Fíjense una oración que a mí me encanta de San Felipe Neri. La empezó a decir desde siempre, pero la siguió diciendo ya cuando era fama de santo. O sea, al final de su vida la seguía diciendo el hombre y ya era un santazo. Decía San Felipe Neri: Señor, no quites a Felipe de tu mano, o sea, que no lo quite a él de su mano. No me desampares, que si tú me desamparas, te puedo traicionar peor que Judas. Señor, no me quites de tu mano, que si me quitas de tu mano, te puedo traicionar peor que Judas. Entonces, esta primera cuestión es bien importante, porque es bien sano estar tomando en cuenta la propia fragilidad, la propia debilidad, especialmente a aquellos que llevan más tiempo en la iglesia, que ya están más formados. Hay siempre el peligro de que se te olvide de dónde te sacó el Señor y que te creas muy seguro de tu conocimiento teológico, filosófico, apologético, espiritual, etcétera, ¿verdad? Cuidado, el Señor te puede retirar su providencia para que des diría Cantinflas, el changazo, y abra los ojos y que te enteres que sin Él no eres nada. Sin Él no eres nada. Voy a tomar el aspecto de la tienda ahora desde del aspecto etimológico. Ya vimos que la tienda nos habla de la precariedad humana. Nos morimos, sufrimos, tenemos dolor, nos cuesta entender las cosas de Dios. Y de eso está diciendo San Pedro en la cita. Me parece justo mientras me encuentro en esta tienda. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando ya da el brinco
de esta vida a la otra, ya se ven las cosas desde otra forma. Aunque todavía nuestro cuerpo va a quedar ahí a la resurrección, en la parusía, pero los que ya están salvados ya ven las cosas desde otra forma. Por eso pueden interceder por nosotros, por ejemplo, ¿eh? Y de mejor manera. Entonces, pero ahora lo voy a tomar de manera etimológica. ¿Qué es la etimología? La raíz de la palabra. Y me metí a la palabra de la tienda en el original del Evangelio, de la carta de Pedro, que está en griego. Y el término en griego es skenoma. Y traté de investigar mucho el término, porque tenía claro que para un judío una tienda pues era una cosa para acampar, ¿eh? Pero hay varios sentidos que tiene esta palabra y vamos a aplicar, dar una aplicación a cada uno de estos sentidos. ¿Qué significa tienda o skenoma desde el griego? 4 cositas que nos va a servir. 1 significa lo que entendí al principio cuando lo leí: casa de campaña. 2 significa templo. De hecho, a la Arca de la Alianza la tenían en una tienda, ¿no? Una casa de campaña. Casa de campaña, templo significa. También significa tabernáculo o sagrario. Y el último significado es el cuerpo, nuestra materia, el cuerpo. Vamos con la casa de campaña. Cuando yo leo, digo, casa de campaña, ¿y qué puede decirme Dios a través de esto? De que San Pedro está hablando de la tienda, que mientras esté en esta tienda, y que ya el Señor le avisó que pronto dejará esta tienda, ¿va? Pues lo primero que yo digo es, a ver, ¿para qué sirve una casa de campaña? ¿Para qué se usa una casa de campaña? Para protegerse. Para descansar. Para descansar. Para pasar unos días. ¿Para pasar dónde? Unos días de camping. Ok, este es el punto, ¿verdad? Porque si yo les digo, ok, para descansar, ¿pero qué? Si estás en tu casa, ¿abres la casa de campaña dentro de tu casa? ¿Para descansar? No. Tú usas la casa de campaña cuando no estás en tu casa. Cuando estás en el bosque o en la playa, etc. Pero fíjense, tú abres esa casa de campaña cuando vas a pasear el bosque, pero la misma palabra te lo dice pasear, no te vas a quedar a vivir. O sea, la casa de campaña es provisional. Es más, hasta los que me dijeran, bueno, algunos homeless usan casas de campaña. No sé si saben, en las elecciones que hubo en el final de 2016, una de las propuestas aquí en California fue empezar a hacer, creo que son 100,000 viviendas para, sobre todo en Los Ángeles, en donde pues muchas homeless ponen sus casas de campaña. Y muchos creen que sea fea la ciudad y que ya no se ensucia y todo ese tipo de cuestiones, ¿va? Pero las mismas autoridades dicen, es que ellos tienen esa casa de campaña como si fuera su vivienda completa, pero eso no significa que sea un hogar, estrictamente hablando. Mejor construyamos viviendas. Es decir, que cuando tú hablas de casa de campaña, lo que te tendría que decir a nivel espiritual es que estamos de paso. Entonces fíjate, vamos haciendo un resumen. La primera cosa, que es la concupiscencia, tienda significa la fragilidad de la propia vida humana que viene a raíz de las consecuencias del pecado original. Lo primero que nos dice es, ojo, nunca pierdas de dónde te sacó el Señor, porque hemos sido ya salvados de eso, lo que hace el bautismo, ten conciencia de tu fragilidad, en pocas palabras. Segundo, si ponemos la tienda como casa de campaña, segunda cosa que tienes que estar atento, estás de paso. No sé cuántos han estado a nivel de la frontera, pero es muy fácil ver cuál es la persona que quiere pasar.
Tú no lo ves con maletas y tantas cosas. Lo ves ligerito, si acaso. Algunos realmente no llevan nada, literal. ¿Por qué? Porque no se van a quedar a vivir en Tijuana o donde sea, en Nuevo Laredo, no se quedan ahí. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que estamos de paso, tenemos que revisar qué tanto le vamos cargando. Y en esto, especialmente a nosotros los latinos, aquí en este país, es bien fácil empezar a acumular cosas. Y eso te va a obstaculizar el que tú vivas en tu tienda terrena como de paso. O sea, cuando tú empiezas a acumular, tu tienda de campaña la estás haciendo tu residencia. Pero una casa de campaña no es para que sea tu residencia, es de paso. Entonces, aquí, bueno, siempre lo he mencionado en muchas charlas de esto, una sugerencia, ¿va? Mínimo una vez al año, una vez cada 6 meses, haz un inventario de todas las cosas que tengas. Todas. El calcetín, los zapatos, todo. Ponle precio. Si quieres precio de usado. Y después cuando te salga el resultado, la primera pregunta que te vas a decir es, ¿soy pobre? Digo, porque por lo general a veces nos damos de pobres, ¿no? Y muchas veces llegamos al Señor a pedirle que nos ayude económicamente cuando el Señor nos tendría que decir, esa ayuda económica ya te la di desde hace rato, que tú lo hayas gastado en una cosa que no necesitabas o tu bronca, ¿eh? Entonces, bueno, haces ese inventario y no aplica a todo, ojo, no aplica a todo, pero a la mayoría les puedo decir que sí aplica. Lo que no usas en 6 meses, 1 año, ya no es tuyo. Y Dios te va a pedir cuentas de eso. Decían los padres de la iglesia, es decir, los sucesores de los apóstoles, los primeros sucesores de los apóstoles, decían, si un homeless tiene mucho frío y tanto frío que tiene va y se mete a una tienda y roba una manta, a ese le llamamos ladrón. Por mucho que se estuviera muriendo de frío, te robaste la manta, eres ladrón. Y dicen los padres de la iglesia, de los primeros siglos, pues de la misma manera tendríamos que llamar ladrón a aquellos que tienen 2 mantas, siendo que solamente necesitan una. Pero la compré con mi dinero, a Dios no le importa. Cuando Dios te da más de lo necesario, lo puedes tener, pero para administrarlo, no para quedártelo. Lo nuestro es lo necesario. ¿Por qué? Porque somos casa de campaña, porque estamos de paso. Lo único nuestro es lo necesario. Ahora, lo necesario depende de cada vocación. Un diseñador gráfico no es un lujo tener una buena computadora. Es su herramienta de trabajo. Pero si tú te compras una supercomputadora nada más para entrar a Facebook, creo que se te está pasando un poquito lo necesario, ¿eh? Igual, en la Florida una vez que yo trabajaba con los inmigrantes que trabajaban en las nurseries y todo, en los viveros, y una vez llegaron a dar donaciones de una parroquia así de caché, de dinero, y una señora descarada ve camionetones, ¿eh? Las trocas, y dice, estos no necesitan, estos no son pobres, mira la camioneta que tiene esta familia. Y le digo, ¿en qué cree que va a cargar las palmeras? ¿En un Mini Cooper? Para usted, que va de oficina, etcétera, le basta un carrito chiquitito, listo. Entonces, depende de la vocación a la que te ha llamado, pero tienes que revisarte cuando vives más allá de lo necesario. Porque si no vives con lo necesario, que te repito, vivir con lo necesario no significa que no tengas más. Significa que todo lo que tengas de más, sepas que eso ya no es tuyo, que eres administrador. Dios te pide que lo administres. Si tienes un restaurante y con eso vives dignamente, etcétera, muy bien, listo, pero te va tan bien que puedes poner otros restaurantes, ¿los debes de poner? Ponlos, pero para enriquecerte, no, para generar salarios justos, para generar trabajo, o sea, tú has sido bendecido. Por eso el Señor nos dice que a cada quien se le va a juzgar según se le ha dado.
Entonces fíjate que esto es importante. Cuando tú te das cuenta que tu existencia es una casa de campaña, la pregunta es, ¿tú vives como una casa de campaña? ¿O haces de tu casa de campaña una mansión, etcétera? Espérate, que después, yo digo, al menos yo pienso, que los que tienen lo más grande aquí en la tierra van a tener la peor agonía, porque no se van a querer ir. O sea, imagínate que si tu vida es tu casa, tu troca, lo que sea, pobre de tu agonía, cuando te estés muriendo va a ser terrible. En cambio, el que vive entendiendo que soy una tienda, una casa de campaña, se va tranquilo. Ahí nos vemos, ¿verdad? Oye, que se te olvidaron eso, ni siquiera me lo puedo llevar allí. Guárdatelo tú, etc. Se va en paz, se va tranquilo. Además de que cuando empiezas a acumular más, psicológicamente siempre te creará más preocupaciones. Yo me vine de Los Ángeles acá manejando en el carro. Pero supongamos que me hubiera venido en autobús, avión, lo que sea. Yo llego acá y me dicen, no sé, que este barrio es medio complicado, se roban carros. ¿Ustedes creen que si no tengo un carro estacionado me voy a preocupar? No. En cambio, si aquellos que vinieron en 2, 3 carros, pues mira, tienen 2 o 3 preocupaciones. Ni siquiera una, 2 o 3, ¿verdad? Entonces, segunda enseñanza. Primera enseñanza, entiende que tu tienda es frágil. Todos estamos afectados. Fórmate, crece en santidad, pero nunca te creas la mamá de Tarzán. Nunca te creas tan seguro de tu conocimiento, de tu crecimiento, porque el Señor te quita su providencia y das el changazo. Segunda, y no les mencioné con lo del sacerdote de la Florida. Yo no me escandalicé, está mal lo que hizo. Vamos a decir que él de la fama, Dios le retiró su providencia y das que se dio el trancazo. Pero fíjate, Dios lo hace para que despiertes. Y hizo todo lo contrario, se cerró y empezó a hablar mal de la iglesia. De hecho, se fue a la iglesia anglicana, etc. Es decir, que aunque des el changazo, no significa que vas a abrir los ojos, exacto. Porque por soberbia te puedes quedar. O sea, este sacerdote tendrá que decir, oye, tenías la fama, la gente que te seguía, etc. El Señor te retiró la mano, diste con tu fragilidad humana, y en vez de pedir perdón, en vez de asumir las consecuencias, no, todavía se hace el digno y empieza a atacar a la iglesia. Hay que orar mucho por ese sacerdote, porque las cuentas que va a dar delante de Dios son muy graves. Hay algunos que sí, tocan suelo y reconocen con humildad, decir, se me estaban yendo las cabras, ¿verdad? O sea, ya me estaba sintiendo más allá, me sentía muy seguro de mi conocimiento, etc. Y vale recordar cómo empecé, reconociendo porque todos empezamos así. Sea en un retiro, sea entonces, ¿cómo comenzó la cosa de compromiso con el Señor? Sabiendo que no eres nada, que lo has estado ofendiendo sabe cuántos años en tu vida, Entonces es bien bueno refrescar eso. Es decir, ahora no lo ofendo tanto, mínimo, pero no por mis fuerzas, sino porque Dios me está asistiendo. Y tendríamos que decir como San Felipe Neri todos los días, no me quites de tu mano, Señor. Que si tú me quitas de tu mano, te puedo traicionar peor que Judas. Peor que Judas. Entonces, primera enseñanza, reconoce que eres una tienda frágil. Segunda enseñanza, reconoce que eres una tienda como casa de campaña. Esto significa, estamos de paso. Tercera aplicación de este término de tienda, significa templo. Nosotros somos un templo del Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura.
¿Cuándo comenzamos a hacer ese templo? En el bautismo, ¿no? En el bautismo. Y en específico, ¿en qué parte del rito del bautismo nos hicimos templo? ¿En qué momento del bautismo nos hicimos templo? Cuando nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. O sea, hay un signo muy específico en donde en ese momento se nos recuerda que terminamos siendo templos del Espíritu Santo. En aceitico. Hay 2 aceites. Sí, es un aceite, pero se dan 2. Se dan el óleo y se da el crisma. En el crisma somos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Cuando nos consagran como sacerdotes, el sacerdote es el responsable del templo. Es decir, que todos, eso se llama sacerdocio natural en nosotros, ¿verdad? Porque está el sacerdocio ministerial, que son los sacerdotes, los presbíteros, ¿verdad? Como tal. Pero todos somos sacerdotes por el bautismo. Un sacerdocio real, perdón, natural. Real, el sacerdocio real. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos hace sacerdotes, ¿por qué? Porque nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Es decir, este templo tiene que ser regido por alguien que sepa manejar las cosas sagradas. Pero, ¿sabes? Yo cuando pensaba en esto, digo que es una de las cosas que más nos falla a nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo entender que los católicos nos estamos sabiendo una tienda como templo, como algo sagrado, cuando yo veo cómo tratamos nuestros templos físicos? O sea, sin generalizar, pero la gran mayoría yo les puedo decir, sobre todo con nuestra comunidad latina, que cuando llego a los templos en donde va a haber misa en español, es un mercado antes de empezar. Y ya no se diga al terminar. Más aún, otras cosas terribles, chicles abajo de las bancas, se pisan las hincaderas. No sé, o sea, tú empiezas a decir, hombre, si no cuidamos los templos materiales, eso es simplemente reflejo de que yo, mi templo personal, no lo estoy cuidando. De que yo no creo que mi vida sea sagrada cuando los templos físicos, en donde se le da culto de adoración a Dios, nos vale queso si se ensucian, si se rompen, cómo nos comportamos adentro, etc. Siempre les digo, la única salvedad es cuando hay niños, ¿ya? Digo, un niño llora, tranquilo, lo llevas atrás, lo que sea, no pasa nada. Pero cuando ves que los papás son los que están haciendo el ruido, entonces la primera cosa que yo pienso en es decir, creo que para que tú te des cuenta que eres templo del Espíritu Santo debes de revisar tu bautismo, pero también tienes que revisar cómo tú te comportas dentro del templo físico, material. Y eso te va a dar un buen diagnóstico de cómo te estás comportando en tu vida como templo. Además, esto ya no les corresponde a ustedes, pero como yo lo grabo, le puede servir a alguien más. Desafortunadamente, sin crear escándalo, es decir, no vamos a agarrar con la guillotina a los obispos y a los sacerdotes en este momento, simplemente lo menciono para que oremos, para que el Señor le dé luz a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos, por ejemplo, en la construcción de nuestros templos. Porque nuestros templos cada vez parecen más. Es más, ahorita me acuerdo de una conferencia que le escuché a un doctor en liturgia que trabaja en la Conferencia Episcopal Colombiana, y cuando él estaba estudiando en Roma, dice que en una clase de arquitectura sagrada, el profesor les dijo, miren, les voy a poner unas filminas. Les puso unas filminas y les dice, ustedes me van a decir qué espacio es cada fotografía. Pon la primera. Y todos dijeron, cinema, listo. Esto, salón de convenciones, listo, otro. Y así empezaron a decir, pista de patinar, listo.
Y al final les dice el profesor, todas eran iglesias. Todas eran iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos olvidado que el templo está en función de dar adoración a Dios, no en función de nuestros gustos personales. Y las construcciones cada vez se hacen más de acuerdo a la subjetividad del artista, del arquitecto, a nuestra modernidad, si nos gusta o no nos gusta. Pero es que si nos vamos, como asistimos a misa, vemos que tú te acercas a la misa por si el padre si predica, me gusta que cante este coro. La típica señora que siempre se me acerca y me dice, hoy la misa estuvo bien bonita. Y yo le digo, ¿cuándo no está bonita, señora? ¿Cuándo no está bonita? ¿Qué significa? ¿Que venimos al templo y el centro es Dios? No, el centro son mis gustos, es mi percepción, son mis sentimientos, no es el Señor. Y ahí la estamos regando. Porque en la manera como construimos las iglesias, en la manera de cómo vivimos, no es Dios el centro. Y el templo, el centro de un templo es Dios. Entonces, tercera cosa que tenemos que aprender en este término de la tienda es que nuestra tienda, nuestra experiencia humana es un templo. Y eso significa que te tienes que olvidar de ti mismo. Vamos, es el ABC, el 1, 2, 3, el paso 1, 2, 3 para ser cristiano. Si alguien no sabe de qué ser cristiano y dijera, bueno, dame los 3 primeros pasos, yo le tendría que dar aquella cita en donde dice el Señor, el que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano, 1, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que se olvide de sí mismo. Otra traducción, que te quites, compadre, tú no eres el centro, pues. Que tome su cruz y me siga. Y eso nos estamos olvidando. Nosotros no somos el centro. No sé cómo están las estadísticas de cuánta es la frecuencia que se asiste a la Capilla del Santísimo que tienen aquí, que es 24 horas. Pero nuestras capillas de adoración perpetua tendrían que tener más bien el tamaño de la iglesia, no el tamaño de eso. ¿Pero por qué las hacen hasta chiquitas? Porque son unos cuantos que van. Eso habla de que la comunidad parroquial no es saludable en este sentido. O a veces cuando vamos es cuando tenemos broncas, es decir, tú eres el centro, son tus problemas, etc. Porque apenas te lo soluciona el Señor, ya ni te acuerdas de Él. Que tu vida humana es una tienda como un templo, te tiene que recordar que tú no eres el centro es Dios. El centro es Dios. Y una pequeña recomendación con esto. Yo les diría, ustedes tienen la ventaja, la gran ventaja y gran bendición de tener una capilla de adoración perpetua. Y sépanlo que Dios les va a juzgar por eso, A comparación de las parroquias que no la tienen, y que conozco personas que están en parroquias en donde quisieran tener y no pueden, pues imagínense el juicio que van a tener ustedes. O sea, son privilegiados por una parte, pero por otra parte que les tiemblen las piernitas, ¿verdad? Porque a ustedes les va a decir el Señor, mira, 24 horas ahí para visitarme y me dabas nada más migajas. Y en aquel otro pueblo, tanta gente que quisiera tener una capilla de adoración perpetua, ya sea por el sacerdote o por seguridad o por lo que sea, no la tienen. Entonces, pero bueno, a partir de eso, yo les recomiendo, si es posible en su casa, si es posible, no siempre es posible, tengan un lugar, como una pequeña ermita, capillita, lo que sea, pero un lugar sagrado. Evidentemente, para que se use. Porque hay muchas casas que sí tienen la Biblia así, abierta. Nunca la leen, ¿verdad? Pero está abierta, muy bien, hasta polveada. Fíjense, los cristianos orientales, ellos usan los iconos, pero ellos no los usan como adornos. Nosotros sí ponemos en nuestro comedor una foto de la última cena, etc.
que viene a ser un poco un adorno respetuoso, etcétera, pero no, nuestro comedor no es un lugar de culto. No, ellos donde ponen el icono, ahí es un lugar, una pequeña capillita. Qué bien hace tener un lugarcito también. Sí da, porque a veces, pues 3 en un cuarto, 4, o sea, esas son las condiciones bien complicadas, pero si alguien tiene el lujo de decir, no, yo sí tengo un pedacito en donde puedo hacer una pequeña capillita, qué importante es tenerla y usarla. Aunque en ustedes no se compliquen tanto porque tienen una capilla de oración de 24 horas y mejor visítenlo acá. Cuando estén en una parte en donde no tenga una capilla de 24 horas abierta, lo mejor, y créanmelo, ayuda muchísimo, es hacerse su propio capillita dentro de su casa. Eso ayuda muchísimo a tomar conciencia de esto del templo. Me voy ya más rápido para terminar. La tercera, tabernáculo. La tienda también significa tabernáculo o sagrario. Y es interesante porque este mismo texto que les leí de la carta de Pedro, cuando lo leí en el latín, a la tienda usa el término tabernáculo. Dice, justum autem arbitror quam dium sum in hoc tabernaculo suscitare vos in commotione. Es decir, la traducción que hace la Vulgata en latín de la palabra tienda es tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Donde el lugar donde Dios habita. Ojo, para hacer la diferencia con el templo es el lugar donde se adora a Dios, pero el tabernáculo es la parte donde habita Dios, ¿no? Digo, aquí estamos dentro del templo, pero ¿dónde está el Señor en el Santísimo? Pues en el sagrario, ahí está. Y eso significa que con el bautismo ya Dios comenzó a habitar en ti. Y esto es fundamental. Entender que lo único que puede retirar la presencia activa de Dios en tu vida es el pecado. Y si pecas, ya sabes, tienes el sacramento de la confesión para que pronto vuelvas a reactivar la vida de Dios en ti, que es la gracia, ¿verdad? Pero esto es muy importante. Además, les cito unos textos que les pueden ayudar a su vida eucarística, porque tú nunca vas a entender la presencia de Dios en ti si no tienes una vida eucarística. O para ponerle de una manera más sencilla, yo puedo entender que una persona entiende su vida como un tabernáculo cuando lo veo siendo una persona eucarística. Hay un mártir mexicano que se llama San José María Robles, en el tiempo de la persecución cristera en México por parte del gobierno, y él tiene una oración bella que le dice, oh corazón eucarístico de Jesús, si tengo que separarme del sagrario por mis deberes, o del tabernáculo por mis deberes, concédeme el inmerecido don de que mi alma jamás se separe de este divino nido, testimonio el más elocuente del infinito amor que me tienes. Ahí en el sagrario quiero vivir eternamente. Como tarea les puedo dejar, si alguien no lo ha visto, busquen el testimonio de el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Fue uno de los primeros secuestrados en México en el 90. Es interesantísimo cómo pasó, creo que fueron 9 meses en un bañito ahí secuestrado y todo eso, cómo él hacía esto. Digo, cayó, se deprimió, etcétera, pero cuando ya el Señor lo saca en medio de su secuestro, él dice, yo tenía mi misa todos los días y me imaginaba que en este momento en alguna parte el sacerdote estaba entrando. Y también yo decía, mira, yo me considero el centinela del sagrario más cercano que esté aquí. No sé dónde estoy, pero yo empiezo a adorar. Hasta le decía a los secuestradores, nada más los únicos que les pido, si me matan, secuéstrense un sacerdote para que me den los santos óleos mínimo, ¿eh? Pero en el secuestro creció su fe tremendamente. Y ahí es donde vio cuánto se necesita en el aspecto de la vida eucarística. Yo siempre pongo un ejemplo. Acabamos de celebrar la celebración de María Magdalena.
María Magdalena, cuando va al sepulcro y no encuentra al Señor, hay una frase que a mí me impacta, que dice, ¿dónde han puesto al Señor? ¿Dónde han puesto a mi Señor? Yo creo que para los tiempos que vamos, hay la gran posibilidad que algún momento no tengamos la presencia eucarística de nuestro Señor. Y ahí vamos a llorar, pero va a haber dos tipos de llorones. Los que siempre adoraban al Señor y estaban cerca de Él, que van a llorar como María Magdalena, ¿dónde dejaron a mi Señor? Y los otros, que son los que ahora que ya no lo tienen, se dan cuenta cuánto tiempo desperdiciaron en no estar delante de la presencia eucarística del Señor, a lo menos unos minutitos cada día. Es que ustedes son bendecidos. Si trabajan la jornada, etcétera, tienen 24 horas. ¿Qué te cuesta pasar un minuto, decirle, Señor, te amo, eres mi razón de mi vida, lo que tú quieras, una frase, y si quieres te vas, un minuto? Pero, ¿cuál es el problema con esto? Ya voy terminando. ¿Podría repetir el nombre de...? Bosco Gutiérrez Cortina. Bosco Gutiérrez Cortina. Yo les recomiendo, hay una conferencia en donde explica bien, porque hay unas entrevistas, van a encontrar mucho material de él, pero es un testimonio bastante impactante, todo lo que vivió en lo del secuestro. Les voy a leer solamente un texto de un discípulo del beato Charles de Foucauld, que se llama Carlo Carretto, con referencia a la Eucaristía. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué los católicos, si verdaderamente creemos que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, que está presente aquí en el sagrario, ¿por qué no estamos todos los días, a lo menos un momentito? Ya no les digo ni siquiera, ¿por qué no vamos todos los días a misa? ¿Creemos realmente que está presente ahí? ¿Cuál es el problema? Te leo rapidito aquí lo de que dice Carlos Carretto, este discípulo del beato Charles de Foucauld. Dice, no hay oración tan difícil como la adoración de la Eucaristía. En ella, la naturaleza se revela con todas sus fuerzas. El hombre preferiría transportar piedras bajo el sol. La sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Porque en el grupo de oración, listo, porque pues estás alabaré, ves a tu comadre, etcétera. Es decir, que encuentras motivaciones, pero te metes a la capilla del Santísimo, todo en silencio, y te frustra. Pero dice Carlo Carretto, la sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Solo triunfa la fe, y la fe es dura, oscura, desnuda. Ponerse ante lo que tiene el aspecto de pan y decir, ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más que la fe pura, y la oración de la fe es la verdadera oración. No se siente gusto en adorar la Eucaristía, me decía un novicio, pero es precisamente esa mortificación del gusto lo que hace sólida y verdadera la oración. Es el encuentro con Dios más allá de la sensibilidad, más allá de la fantasía, más allá de la naturaleza. Y es el primer aspecto del despojamiento. Mientras que mi oración permanezca anclada en el gusto, serán fáciles los altibajos. Las depresiones seguirán a los entusiasmos efímeros. Será suficiente un dolor de muelas para liquidar todo el fervor religioso debido a un poco de esteticismo o a una emoción sentimental. Tienes que despojar tu oración, me dijo el maestro de novicios. Tienes que simplificar, desintelectualizar. Ponte ante Jesús como un pobre, sin ideas, pero con fe viva. Permanece inmóvil en un acto de amor delante del Padre. No trates de alcanzar a Dios con la inteligencia, no lo conseguirás nunca. Alcánzalo con el amor. Esto es posible. La batalla no es fácil, porque la naturaleza, nuestra naturaleza, que tiene la concupiscencia, hasta estas cosas nos afecta la concupiscencia, porque queremos tener una relación con Dios, que sintamos bonito, que vayamos al Santísimo y casi nos levanten los angelitos, etc. O sea, tenemos algo, esa es nuestra concupiscencia, queremos el dulcecito.
¿Hasta eso nos afectó? Dice, la batalla no es fácil porque la naturaleza quiere su revancha, quiere su ración de goce, de placer. Y la unión con Jesús crucificado es algo completamente distinto. En esto yo sí les pido una disculpa, porque desafortunadamente la pastoral actual y mucho en los ministerios se está promoviendo una espiritualidad bastante egocéntrica, bastante sentimentalista o bastante intelectualista. Yo siempre les digo a cualquier ministerio, aunque moleste, si de su grupo no están saliendo personas eucarísticas, su grupo es un grupo protestantizado. Y más duro. Digo, no sé cómo andan ahorita. Pero si ustedes, por ejemplo, con ustedes sería una tragedia el doble. Porque si manejan cuestiones de apologética, imagínense, yo creo que será, disculpándome la palabra, una mentada de madre que yo les diga que su grupo es protestantizado. Si cuando lo que hacen es estudiar de apologética. Pero si ustedes no están siendo personas eucarísticas, aunque duela, su grupo, por mucha apologética que sepa, es un grupo protestantizado. Porque en la iglesia protestante tienen charlitas. Cantan. Hacen amigos, pero tú me dices si te enseñan a adorar al Santísimo. Todo grupo, sea carismático, cursillistas, lo que me quieran decir, si no está formando, sacando personas eucarísticas, no es católico. ¿Y por qué no? Porque ¿cómo le enseñas a una persona a decir, vas al Santísimo? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Como decía Santa Teresa de Ávila, deja que te mira y tú le miras. Punto. Si te da alguna moción de adoración, dile cuánto le amas, alguna oración, si tienes alguna petición, lo que tú quieras. Pero sábelo que entre más se madure en la oración es contemplativa, callada. Silencio. Pero fíjate, eso, nosotros que tenemos ruido por todas partes, te subes al carro y pones la canción, llegas a la casa, prendes el televisor, por eso nos cuesta tanto estar en silencio delante del Santísimo. Y fíjense, voy a decir una cosa más. Yo sé que muchos, los que ya más perseveran inclusive hacen muy bien en filtrar qué tipo de música, o sea, escuchan mucha música, pero no cualquier música, y eso es muy bueno. Y la mayoría, por ejemplo, es católica. Pues mira, aunque escuches pura música católica, tú tendrías que tener días o momentos en tu semana en donde ni siquiera música católica escuches, sino que haya silencio. Y mientras no haya silencio, va a ser una tortura estar delante del Santísimo, simplemente acompañándole, mirándole, amándole en silencio. O solamente estaremos yendo cuando tenemos necesidad o tenemos tristeza, etc. Y la última, el cuerpo. La tienda es nuestro cuerpo material. De hecho, esto es un pleonasmo, es como decir subir para arriba y bajar para abajo, salir para afuera. Decir cuerpo material es un pleonasmo. Les digo esto ¿por qué? Porque tristemente ver a protestantes y evangélicos con los que he hablado y me salen con la barrabasada de que no, es que en la Eucaristía, por explicar la Eucaristía, está el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo espiritual. No hay cuerpo espiritual, el espíritu no tiene cuerpo. O sea, el cuerpo siempre es material. La diferencia es de que la materia del cuerpo del Señor está transformada, ya no está regida por las leyes físicas que nosotros tenemos. Y el ejemplo está en la Sagrada Escritura. Estaban encerrados y entró, pero tampoco es un fantasma porque comió, le tocaron las llagas. Es el cuerpo resucitado que ya está por encima de las leyes físicas. Las leyes físicas todavía aplican para nuestro cuerpo. Yo intento atravesar esto y a ver cómo me va. Cobra
Me cobran el vidrio, ¿eh? Digo, tan chance sí lo hago, pero quebrándolo, ¿eh? Entonces, aquí la cuestión está en que el cuerpo siempre habla de nuestra materia. Y aquí hay una cuestión importante, porque en estas ideologías, sobre todo medias New Age, se ha metido mucho el hecho supuestamente de valorar el espíritu y que el cuerpo es malo, ¿no? Y no. El cuerpo es bueno. Hay un principio teológico muy interesante que dice: lo que Jesús asumió, Jesús redimió. ¿Jesús tuvo cuerpo? Sí, el cuerpo está redimido. No es malo. ¿Jesús tuvo sentimientos? Los sentimientos son buenos. Todo lo que Jesús asumió, Jesús lo redimió. Entonces, nuestro cuerpo es bueno, limitado, con grasa si quieres, pero es bueno, ¿eh? Es bueno. ¿Qué quiero hacer esta reflexión con el cuerpo para ya terminar? Hay que entender que este cuerpo, como decía, más déjenme les leo el texto de la sabiduría nuevamente. Dice: los pensamientos humanos son mezquinos y nuestros proyectos caducos, pero el cuerpo mortal oprime al alma. El cuerpo mortal oprime al alma. Aquí vamos a decirlo de una manera simplona, no es perfecta, ¿verdad? Pero para que se entienda esto. Aquí, por naturaleza, el que manda es el cuerpo, no es el alma. Si tú tienes hambre, el alma te puede decir: necesitas ayunar. Pero las tripas dicen otra cosa. ¿Quién gana? Pues en la mayoría de nosotros, yo creo que las tripas, ¿verdad? Terminas de trabajar, tú dices: es que estoy muy ocupado, y me dices que venga el Santísimo. Llegas al Santísimo y estás cansado. El cuerpo te dice: no, ya vete a dormir. El espíritu te dice: no, quiero estar delante de mi Señor. ¿Quién gana? Pues la mayoría de veces el cuerpo. Por eso en la oración, el ayuno, poco a poco le dan poder al espíritu para que el cuerpo lo vaya aplacando, ¿eh? De hecho, este mismo Carlo Carretto, en el texto que les dije, más adelante llega a decir, él hizo una experiencia en el desierto, un retiro en el desierto, entonces ayunó, solamente comía higos, y dice: el poco dormir, el mucho ayunar, fue tranquilizando mis ganas de querer sentir a Dios. No, estoy por amor a ti, Señor, sienta o no sienta. Cuando tú vas madurando en el espíritu, tú vas aplacando a ese cuerpo que quiere más. Además está descontrolado, porque los placeres no son malos, ¿eh? Pero con el pecado original, la concupiscencia le quitó el orden, lo desarregló, y entonces yo te podría decir: si a ti te gusta el chocolate, ¿cuál es el orden de Dios respecto al chocolate? Me refiero, te tienes que comer una tableta, 2 tabletas, 3 tabletas. Si tú no tienes una fuerza de voluntad, que la voluntad es una parte del espíritu, no del cuerpo, si no estás fuerte de ahí, tú te empacas hasta que te da diabetes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está desorganizado. Entonces nuestro cuerpo tiene que obedecer al espíritu, y el espíritu a la razón. Bueno, la razón es la parte de la voluntad, razón. Vamos a ponerlo más sencillo. El cuerpo tiene que obedecer a tu espíritu, que implica voluntad y razón, y tu espíritu a Dios. Ese es el orden. Ese es el orden. Pero mientras tanto es una batalla, porque el cuerpo, vamos a decir, le truena los dedos al espíritu aquí. Cuando tu cuerpo resucite, pues ahora sí el cuerpo, mijito, vas a obedecer al espíritu, te guste o no. Por eso el cuerpo de Jesús resucitado, con su materia, no le dice: materia, ¿puedes cruzar la pared o no? Te ordeno cruzar la pared. Ya ordena el espíritu. En este sentido, los que viven más de acuerdo al espíritu van a tener más fácil este trance, vamos a decirlo así. Vamos anunciando un poco
esa vida de Dios. Además, en el cuerpo, cuando resucite, pues nuestro cuerpo está sujeto aquí a las leyes físicas, etc. Cuando resucite nuestro cuerpo allá, no va a estar sujeto a las leyes físicas, pero seguirá siendo cuerpo. En este sentido, fíjense, se lo escuché a un sacerdote que es científico, el padre Carreira, que trabaja en la NASA y todo eso. Dice una cosa bien bonita el padre Carreira con la resurrección del cuerpo. Cuando resucite nuestro cuerpo, solo pensar de que tu cuerpo no está sujeto a las leyes, pero sigue siendo cuerpo y será por toda la eternidad cuerpo, vamos a poderle dar un abrazo a Jesús. O sea, esto no es como espiritualmente voy a abrazar. No, físicamente tu cuerpo va a poder abrazar al Señor. Físicamente vas a poder abrazar a los tuyos, si se salvaron, claro está, porque están en el infierno, pues ni con telegramas, ¿verdad? Pero esto es hermosísimo. Ahora todos los que están en el cielo, salvo la Virgen, el Señor también, todos están en espíritu nada más. Están esperando la resurrección del cuerpo. Pero cuando venga la segunda venida del Señor en la parucía, donde se dé el juicio y resucite nuestros cuerpos los tendremos para toda la eternidad, porque el ser humano es la unión entre el cuerpo y el espíritu. Nosotros no somos ángeles, que son puro espíritu. Nosotros no somos animales, que son puro cuerpo. Nosotros somos la unidad del cuerpo y del espíritu. Y en este sentido, la última aplicación sería: tienes que entender de cuidar el cuerpo, sin extremos. Sin extremos. Yo les digo nada más una experiencia así rapidito mía. Yo por un tanto vivir la pobreza, etcétera, descuidaba muchas cuestiones de mi alimentación, finalmente para comer más barato, etcétera. Pero después cuando tú entiendes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y además, cuestiones hasta lógicas. Una vez me dijo una persona: mira, lo que te ahorras en comida lo vas a gastar en medicina. Y es cierto, yo les puedo decir que es cierto. Entonces, la manera de comer sano, sin llegar al fanatismo de que algunos llegan, no, puro orgánico, si no, yo no, ¿verdad? Ya sean del dedito parado y son así exagerados. No, tampoco. Pero fíjense que nosotros, es que el capitalismo salvaje que le llamaba Juan Pablo II, nos ha hecho una forma de vivir que nos está matando. Estamos comiendo cáncer entre los productos procesados, las sodas, todo ese tipo de cuestiones. Yo sí creo que si las tuviéramos que poner del lado del demonio y del lado de Dios, se van más del lado del demonio. Entonces, el ejercicio también, no te vayas a un gym, pero camínale un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando tú estás también en la medida de lo posible cuidando tu cuerpo, eso influencia tu espíritu. Cuando tú traes agruras porque has comido puras cosas irritantes, etcétera, pues si se te irrita hasta el carácter, compadre, también. O sea, nuestro cuerpo va determinando ciertas cuestiones. O sea, mucha gente cuando no come, sí le cambia el humor y se enoja. O algunos se ponen tristes. Entonces, fíjate que es con medida, de manera sana. Es bien importante también entender que la tienda es nuestro cuerpo y que en la medida de nuestros medios económicos y posibilidades, qué importante es poder comer saludable, tener horas de descanso. Párale al Facebook en la noche. O sea, estamos mal comidos, mal dormidos, etc. Por eso estamos como estamos. Y nuestro cuerpo es la tienda, y así como lo tenemos, nada más lo vamos a tener hasta que nos muramos. Si te salvas, pues bendito tú, que ya vas a estar resucitado y ya no te vas a tener que preocupar. Pero qué tristeza que los 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, los que te deje de vivir el Señor, qué tristeza que por irresponsabilidad hayas tratado tan mal tu cuerpo.
Si en México no tenías para comer y todo eso, bueno, eso son otras cosas, ¿va? Pero si ahora tienes y no eres cuidadoso en eso, a los niños rapidito, ¿va? Comida ahí, digo, cuando es rapidito las cuestiones, sí, el McDonald's, todo eso, pero por no querer cocinar a veces, ¿va? Es que se viene cansado del trabajo, etcétera. Pues por eso puede ser un acto de amor precioso. Imagínate que tú con todo el cansancio haces tus frijolitos. Es más, aunque te respondan mal, les faltaron sal, todo eso, Señor, yo lo hice por amor a ti. Generas virtud ahí. Porque yo creo que todos podemos decir que podemos comer unos frijoles hechos por la mamá y unos frijoles hechos por un chef. Hay algo cuando te los hace la mamá. Hay algo. O sea, la comida tuya, y tú puedes ir a un buen restaurante y sabe rico, pero hay algo. Yo no sé si sea esto, pero yo digo que es una cuestión espiritual. Es más, hasta en broma nosotros a veces lo decimos. Cuando hay salsas muy picosas, ¿qué les decimos? Usted le hizo enojada, ¿eh? ¿Usted hizo la salsa enojada? Porque también cierta comida, cuando tú la llegas a hacer enojada, amargada, yo no vería tan difícil que esa comida hiciera daño, ¿eh? Yo no, al menos no me admiraría si alguna vez descubren que hay una relación entre que la hayas hecho amargado, con enojo, etcétera. Y no solamente porque de tan enojado le pusiste más sal o lo que tú quieras, ¿verdad? Pues para que... Sino porque la amargura y todo ese tipo de cosas nos termina afectando. Conclusión, el versículo 14. Sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, puedan ustedes recordar estas cosas. Un pequeño detalle, para mí me parece hermoso, que fíjate lo que dice San Pedro, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que San Pedro no está en la Biblia, pero aquí nos avisa que se le apareció el Señor o de alguna manera el Señor le dijo, ya te vienes pronto. Qué regalazo le dio. Ojo, no le dijo la fecha, le dijo que se iba a venir pronto. Esto le digo porque muchos de nosotros latinos nos encanta andar escuchando a supuestos videntes, etcétera, y que dan con fechas y que no, esas porquerías sáquenlas, por mucho que se digan de Dios. Dios no trabaja con agenda, fechas de ese estilo, ¿no? Pero primero ese me parece como un hermoso detalle, que el Señor a San Pedro, sabemos por este texto, que le dejó, ¿sabes qué? Ya pronto te vienes. Y termina diciendo, pero pondré empeño en que en todo momento después de mi partida puedan ustedes recordar estas cosas. Es decir, en conclusión, todo lo que dije, la mejor herencia que tú puedes dejar es no solamente de que tú lo hayas vivido, sino que los tuyos recuerden esto. Recuerden que son tiendas frágiles y que tienen que estar confiadas a Dios. Recuerden que son casas de campaña, que están de paso. Y eso, ojalá que tus hijos se los transmitan, no tanto con sermones, ¿verdad? Pero qué interesante que a tus hijos les caiga el 20 de decir, yo al ver a mis padres con la simplicidad que se manejan y vivir, yo no necesito tanto. Estoy de paso. Ahora que los quieren bombardear, ¿verdad? Y que si no tienes el iPhone, el PlayStation, etcétera, como que tu vida no tiene sentido, ¿no? He visto a mis padres que sean templos del Espíritu Santo, que sean tabernáculos y que sepan cuidar su cuerpo, ¿eh? Si tú eso lo vives y lo transmites, tú puedes decir, mi tiempo de ser tienda aquí ha valido la pena. Diría, ya solo para cerrar, Enrique Shaw es un empresario que está en proceso de beatificación. Diría, el mayor logro de un padre, evidentemente lo dice porque el varón, pero eso aplica también a la mamá, pero dice, el mayor logro de un padre es que cuando se muera,
sus hijos puedan decir, mi padre fue un santo. Mi padre fue un santo. Llevémonos eso en la cabeza. Si hoy me muriera, los que dependen de mí o los que están a mi alrededor pueden decir, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana era un santo. Si no, pues habría que trabajarle en esta parte.